secundarios son los metastásicos. ¿Ya? Por ejemplo, los cánceres más frecuentes que hay a nivel abdominal, eso quiere decir que no es el hígado, ¿no? Son estómago, colon, pecho. Entonces, tumores a ese nivel, la principal metástasis va hacia el hígado. Eso se considera un tumor secundario. ¿Ya? Ahora, al hablar de cánceres y encontrar tumores a nivel del hígado, lo que menos vas a pensar es que es un hepatocarcinoma de primera intención. Vas a pensar que es un secundario de alguna otra parte. Entonces le vas a pedir estudios para ello, para encontrar. Esa es una endoscopía, esa es una colonoscopía, vas a mirar los ovarios, vas a mirar el vaso con una tomografía para ver que no sea la causa netamente el hígado. Cuando ya descartas eso, recién puedes pensar de que ese es un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Por lo que frecuencia. ¿Ya? Y un primario netamente es del hepatocito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? El segmento 1 de... El segmento 1 de... Ah, la verdad es mucho. Cuando estaba respondiendo ahí, mencionó que para el segmento, había un segmento, uno de los segmentos que hablaba de hacer operaciones. Ah, del 1 al 9. Del 1 al 9. Ah, ya, eso es netamente quirúrgico. Ya, eso que pudiera lo voy a decir. Ya, es netamente quirúrgico. El segmento 1, ¿cómo se llama? Doblados, que está al fondo, pegado a la verga. Ya, entonces ese segmento, la curiosidad y la particularidad de ese, no como los demás segmentos, que tiene un trayecto tanto venoso, arterial, uno solo. Ya, ese segmento 1 tiene doble. Ya, entonces cuando haces una resección, puedes partirlo a dos y va a vivir en el otro lado, porque tiene su regresión, su drenaje diferente. Ya, es netamente quirúrgico, es por ello. ¿Ya? Serían criterios para que se logre, no importa si el tumor es primario o secundario, ¿cómo se seguían de esos criterios? Excelente, muy bien. ¿Vas a seguir hablando? No, perdón. Muy bien. Los criterios de trasplante son para los hepatocarcinomas. Cuando hablamos de un tumor secundario, que es metastásico, la conducta es diferente. No tengo que hacer el trasplante, o solamente resecar con un margen considerable de 1 centímetro y listo. ¿Ya? Es diferente. ¿Ya? Si es un hepatocarcinoma, sí tengo mis criterios, ¿no? Aplico toda mi escala de Barcelona, cuando sé que es hepatocarcinoma. Pero para que sepa que es un hepatocarcinoma, tiene que hacer todo un descarte, todo el resto de que no sea enfermedad, porque es lo más frecuente que sea secundario. Tiene que todo un descarte previo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguimos entonces? Muy bien. Otro caso parecido es el cáncer de vesícula biliar y vía biliar. Para hacerles recuerdo nada más, porque eso ya lo saben. Partes de la vesícula biliar. Cuello, ya. ¿Y el paciente qué? Es Muy bien, ¿qué es? La parte de arriba y el cuerpo. Ya. ¿Y siempre hay? Sí. Yo le preguntaba, ¿qué es el bacinete? ¿Qué es el bacinete? ¿No es la parte de la entrada de la vesícula? O sea, es decir, se une conducto cístico, después la vesícula y después ese es el bacinete. Ya. Sí, claro, está bien, está bien. Ahí tiene un plumón, boludo. ¿Por qué le digo? Porque cuando vamos a operar los cuellos vesiculares nos van a decir, por favor, jálame y traccióname del bacinete. Déjame del fondo. Este es el bacinete, ¿ya? Se forma así. No siempre está, pero ¿por qué se forma? Gracias a la presencia de carne. Entonces, cuando hay piedritas, generan inflamación y generan una dilatación. ¿Ya? ¿Sí? Por eso se forma el bacinete. Tenemos cuerpo, fondo. Un bacinete no es una parte en sí, pero es algo que se forma producto de. Y tenemos el cuello. El conducto cístico, ya. El conducto cístico tiene unas válvulas, ¿verdad?
¿Sí? No tiene válvulas, se estoy inventando. Muy bien, tiene unas válvulas, ¿no? Este es el hepático derecho, el hepático izquierdo, ya el hepático propio, y luego se convierte en coleódoco y llega a ser la folia de Barnes. Ya, fácil. ¿Qué más es importante que sepan? Las capas que tiene la vesícula biliar, empezando por el grosor del mismo, ¿no? El grosor de la vesícula biliar, ¿cuánto es? El 5 a 7, 5 a 7 milímetros, ¿no? Número cabalístico, número cabalístico. ¿Ya? 3 milímetros. ¿Ya? Si vemos un engrosamiento mayor del mismo, puede ser inflamatorio. Si es mayor a esto irregular, ya sospechamos que sea algo clásico o santo granuloma. Bueno, entonces tenemos que saber cuántas capas existen en esos 3 milímetros. ¿Se acuerdan que hicieron estómago? Hicimos un esófago. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuántas capas tiene, verdad? Eran como 7, 8 capas. La vesícula biliar, ¿cuántas tiene? 5 capas. ¿Ya? Y de acuerdo a eso también va nuestro TN por capa, va a empezar a normalmente. Entonces más o menos yo le estoy adelantando, ¿no? ¿Qué es un T1A? ¿Qué es un T1B? T1A, como dice, infiltración solamente hacia la lámina propia, y T1B hacia la muscular. ¿Ya? Una gran diferencia para poder hacer un tratamiento quirúrgico oncológico adecuado. En uno tengo que sacar solamente la vesícula, y en otro tengo que sacar la vesícula, un segmento de hígado y todos los ganglios regionales que pueda haber. ¿Ya? Una decisión que solamente depende si el tumor está acá o está acá. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo saber en qué capa están? Biopsia. Al igual que el hígado, ¿se debe hacer una biopsia? ¿Cómo le tomo una biopsia? Porque si fuera estómago, fácil, ¿no? Una endoscopía y le tomo. Si fuera vesícula biliar, ¿cómo ingreso un conductito, un aparatito por acá que llegue, que pase por todas las válvulas y tome una biopsia? Difícil, ¿no? Bueno. Si generamos mayor infiltración de... ¿Sí me notamos? Papel higiénico. Ya, entonces, en cáncer de vesícula biliar, en cáncer de vesícula biliar es importante, ya les dije, conocer las capas, cuántas capas debe estar infiltrado, porque de eso me da el estadiaje y el pronóstico del paciente. Y solo son 3 milímetros. ¿Ya? ¿Cómo saber? Bien difícil, ¿no? Pero ahorita les digo cómo hacer. Y de acuerdo a esto, nos va a dar un pronóstico. ¿Ya? Incluso el cáncer de vesícula biliar, la mayoría de los cánceres se producen a este nivel, a nivel del fondo, el fondo de la vesícula. Pero va a ser diferente si el cáncer está a este lado o el cáncer está a este lado. Incluso el pronóstico es muy diferente. ¿Ya? ¿Quién es más agresivo? ¿Quién está pegado al hígado? ¿Ya? Es más agresivo. ¿Ya? Y para eso incluso hay una clasificación. ¿Ya? Hay un T2, T2A, T2B. Muy bien, en lo que es epidemiología, es importante para el cáncer de vesícula biliar, cuando tenemos la sospecha de que el paciente tiene cáncer de vesícula biliar, es importante preguntarle de dónde viene. En la mañana con mis alumnos comentaba de que nos han venido casos en los cuales
con la misma clínica, tanto laboratorial, sintomatológica, imagenológica, que hacen la sospecha de que sean cánceres ambos, solo que uno viene del sur, delante, uno, y el otro viene de Estados Unidos, y otro venía de Alemania incluso. ¿Ya? Ambos con la misma clínica, iguales. Operamos a ambos bajo el criterio de que eso es una lesión sospechosa de cáncer, y resulta que los americanos, pues no era un cáncer, era solamente una inflamación crónica. Y en el de acá, y los peruanos, era el cáncer, resultó de su patología de cáncer. Entonces, en lo que es cáncer de vesícula es muy importante el origen. ¿Quiénes son los más, las personas más predispuestas? Aquellos que tienen alta incidencia, alto factor genético desde la parte de vista indígena. Tanto en Estados Unidos, por ejemplo, los amerindios, los netos, los chullos que le llaman, ellos, por ejemplo, a nivel de acá y del sur, hablamos actualmente en Chile, los mapuches, a nivel de Perú, de la zona quechua del mar, ¿ya? A nivel de Bolivia, de igual manera. Ya, pues, ellos tienen la predisposición a hacer cáncer. ¿Cómo? ¿Por qué? Puede ser por la dieta, por la ingesta de agua, por sus hábitos, netamente por algo genético. Todavía no se sabe, pero ya lo estamos estudiando. Entonces, para que pueda generar un cáncer de vesícula, tiene que pasar mucho tiempo. Entonces se dice cuánto, más o menos a partir de los 60 años, vamos a encontrar pacientes con presencia de vesículas feas, sospecha de que son cáncer de vesícula biliar. El tiempo de sobrevida es un poquito mejor al del hígado, ¿no? El hígado de 7 meses, esto hablamos casi un año. ¿Ya? No es muy frecuente, pero también es muy mortal. Vemos que un cáncer de vesícula biliar también es muy mortal, por eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces, dentro de Latinoamérica, quienes no ganan son los chilenos, aquí tienen bastante población indígena con predisposición. Y lo que es la etiología, hay una gran disyuntiva en decir, ¿no? ¿Cuál es la causa de este cáncer de vesícula biliar? ¿El pólipo o el cálculo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han leído? Eso es el cálculo, ¿no? Porque el cálculo te va a generar inflamación y lastima una y otra vez la mucosa de la vesícula biliar. En cambio, el pólipo no, y la mayoría de los pólipos son de colesterol. ¿Ya? Entonces, pero este pólipo, cuando ya es muy grande, sí te puede generar un cuadro inflamatorio, y eso sí podría desencadenar. Pero para que eso pase, demora mucho. Más frecuente es esto, que un cálculo te genere un cuadro de una vesícula en porcelana. ¿Ya? Y esta mayor predisposición a que sea un cáncer de vesícula biliar. ¿Qué factores más hay? Como ya saben, el alcohol, el tabaco, el consumo de nitrosaminas, carnes embutidas, esas cosas. ¿Ya? Muy bien. Ciertos factores que van a predisponer, por ejemplo, ciertas infecciones. La salmonela. ¿Ya? Se dice, ¿cuál es la teoría? De que cuando una persona tiene una salmonelosis, puede haber una infección ascendente sobre la vía biliar y te genera una inflamación y se queda la bacteria ahí. Y te genera una inflamación y esto es un cáncer. Lo mismo puede pasar también con el helicobacter el embarazo, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta que, bueno, ahora que van a hacer su internado, se van a dar cuenta que muchas mujeres embarazadas, con muchos hijos, tienen más cálculos a la misma edad de otro tipo de mujer que no tenga hijos. ¿Ya? Entonces, el embarazo te predispone a la presencia de cálculos. Obviamente la obesidad y cierta exposición a cierto tipo de agentes, ¿no? Por ejemplo, tenés trabajo en textilería, zapatos, perrocal. Entonces, estos factores quiero que ustedes se los sepan. ¿Ya? Es básico, son cosas importantes porque eso también viene en el examen como un caso clínico. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que te va a generar colitiasis son aquellas que van a ser obesas. Dos, que tengan un DHL bajo. ¿Ya? Variedad, que tengan muchos hijos. Pacientes con sobrepeso, hiperglicemia, una tolerancia a la glucosa, que su origen sea amerindio, sea del Ande, la edad y la presencia del sexo. O sea, las mujeres, una mayor predisposición a que hagan cálculos. Muy bien.
para que se pueda producir el cáncer de vesícula biliar no es rápido, como dice, mínimamente 5 años, tenemos un tope de 15 años más o menos para que se pueda formar desde una pequeña lesión hasta un cáncer. Dentro de ellos, solamente un 30% dice que son sintomáticos. Pues tiene razón, ¿no? O sea, los cánceres la mayoría no se van a manifestar, ¿ya? Solo un 30%. Y en los asintomáticos, pues, ahorita explico que sí, en esto. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiere decir que no hay una forma bonita de poder diagnosticar porque no vamos a encontrar y llegar hasta la vesícula para tomar una biopsia. No tenemos un screening adecuado. Entonces, la mayoría de los cánceres se van a diagnosticar de forma tardía. ¿Ya? Cánceres avanzados, estadísticos 3, estadísticos 4. ¿Ya? O sea, ahora les explico cómo es. Entonces, se habla de que el diagnóstico es incidental. ¿Por qué? Porque el paciente, y la mayoría de las cirugías que se hacen por cirugía general, son las colecistectomías. Entonces, la mayoría del diagnóstico por cáncer es de forma incidental. Paciente que se queja por un dolor en el hipocondrio, que obviamente empeora con ingesta de grasas, le hacen la ecografía, dice que tiene una vesícula inflamada de 3, 4 milímetros, con presencia de cálculos, y se hace operar. Le saca la vesícula por medio de una laparoscopía, lo mandan al patólogo y el patólogo lo revisa y se sabe, doctor, que este resultado es un cáncer. Entonces eso se considera un incidentaloma. La mayoría, hasta un 70% de este tipo de diagnóstico se hace de forma incidental, producto de una cirugía que era probablemente para el inflamatorio, pero no, resulta un cáncer. Entonces, como ya les dije, el diagnóstico se hace anatomopatológico, ¿ya? No hay una forma de tomar una biopsia. Es más, podría tomar una biopsia de la vesícula. Ingreso por una laparoscopía, veo el tumor a nivel de la vesícula y podría tomarle una muestra a la vesícula biliar. Pero es el mayor riesgo de que genere un cuadro de diseminación metastásico instantáneo, ¿ya? Entonces no se debe de tocar la vesícula biliar. O sea, eso tenemos ya la famosa colecistectomía radical que ahorita les explico. Entonces tenemos ciertas armas que tenemos que saber para tener un diagnóstico sospechoso, obviamente no definitivo, pero sospechoso para tomar una decisión de hacer una colecistectomía radical y no una colecistectomía convencional en sí, ¿ya? ¿Qué usamos? Ecografía, tomografía, resonancia, y si tenemos plata, etc. Muy bien, ya les dije el orden de frecuencia, dice los cánceres en el fondo, cuerpo y vesícula, como está ahí. El estudio anatomopatológico más frecuente son los adenocarcinomas, como dice ahí, en un 95%, y los demás ya son diferenciados hasta carcinomas epidermales. ¿Qué es lo más importante en el cáncer de vesícula biliar? Es que el patólogo nos dé todas estas características del tumor. Uno, que nos diga qué tipo de tumor es exactamente, el adenocarcinoma en sí, pues no epidermoide, no escamoso, pero la mayoría va a salir un adenocarcinoma, que puede ser tubular, papilar, carcinoso, a nivel de sello, etc. Múltiples clasificaciones. ¿Y eso de qué depende o para qué nos sirve? Para que nosotros tengamos mayor cautela y ver qué tipo de quimioterapia o qué tan radical hemos podido hacer en la cirugía o todavía requiere radioterapia adicional. ¿Ya? Importante que nos diga el T, porque ya les dije, ¿quién nos va a dar hasta qué capa está infiltrada el tumor? El patólogo. Ese T no lo da el patólogo. La presencia de ganglios o no. ¿Cuántos ganglios sacar? Por ejemplo, han hecho cáncer de estómago, ¿no? ¿Cuántos ganglios linfáticos hay que sacar por lo menos para poder considerar que esta cirugía ha sido óptima? ¿Se preguntaron? 15. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, igual, en lo que es esta vesícula, nos dicen cuántos ganglios hemos sacado y ver si es que la anatomía que hemos hecho ha sido óptima o no. Si es que existe o no enfermedad residual, ¿dónde? En el conducto cístico. Parte de la cirugía no es solo sacar la vesícula, sino que sacamos un pequeño pedacito del conducto cístico, margen cístico le llamamos. ¿Por qué? Porque el tumor no solamente puede estar acá, puede estar infiltrado en todas las capas hasta llegar al conducto. ¿Y qué tal no hemos sacado? Y nos dice el patólogo que el margen cístico está comprometido. Es decir, que existe enfermedad todavía en el margen cístico. Tengo que reingresarlo, hacerle la resección de la vía biliar de resección. ¿Ya?
La localización, ya les dije, no es lo mismo que el tumor esté en el lado peritoneal que esté en el lado hepático. Mayor compromiso, peor pronóstico en el lado hepático. Como todo tumor, ver si es que a nivel de los vasos linfáticos o vasos o nervios existe enfermedad o no, invasión peridural, invasión linfática. El tamaño que también repercute y el grado histológico que puede ser G1, G2, G3, ¿no? Diferenciado, intermedio, o pobremente diferenciado. Muy bien, entonces, ¿cómo es la evolución del cáncer? ¿Hay mucho colon? Sí, da mucho colon. En caso de colon, la principal causa del cáncer, ¿cuál es? ¿Cómo se forma? Por los pólipos, ¿verdad? Es un pólipo adenomatoso, por los adenomas. En este caso no es así, no es un pólipo, es una displasia, ¿ya? Se distorsiona el epitelio, entonces viene un cuadro de displasia o carcinoma, no es adenoma, carcinoma, ¿ya? Ahora, aquí nos dice básicamente el tipo de relación que tenemos en lo que es sexo, más sobre mujeres en varones, y generalmente la aparición de los cálculos nos va a generar la precaución alta de hacer cáncer de vesícula biliar, y si es que el tamaño también importa. Si es mayor de 3 centímetros, que es un cálculo único, lo más probable es que la lesión que se ha formado de esta en la vesícula biliar sea cáncer, ¿ya? Lo orienta mucho. Eso ya lo habrán visto ustedes en la ecografía, que cuando hay un cálculo se genera sí o sí una sombra acústica posterior, ¿sí? La clínica, ya les dije, generalmente está vivo. Cuando nos damos clínica, ya nos deberíamos de preocupar, porque ¿cómo debuta generalmente ese tipo de pacientes con ictericia? Un paciente que siempre estaba con dolor crónico a nivel del hipocondrio derecho, que con hierbas y pastillas calmaba, pero ya viene ictérico. Sobre todo, ¿qué tendré? Pero ya voy 5 años con dolor en el hipocondrio derecho. Le haces una ecografía, hay cálculos en la vesícula biliar y un engrosamiento y una dilatación de la vía biliar. Entonces, eso que está indicando que es un cáncer avanzado, es un T3 por lo general, ¿ya? Y con ello, obviamente, desencadena pues, la no se puede Charcot y la pintada de Reynolds que puede haber, ¿no? Es acéptico el paciente. Entonces, en la ecografía, pues vamos a ver esto. Esta es la vesícula biliar. Y dentro de la vesícula biliar se ha formado esta lesión. Un engrosamiento de toda esta zona. ¿Ya? Entonces no es como otros cánceres que tienen un poblamiento en el cual engrosa toda la pared. Solo un segmento, algo focal nada más, hay un engrosamiento focal. ¿Ya? Eso pasa en la vesícula biliar. Pero hay un cuadro peculiar que hay que tomar en cuenta, y eso es por el cual también los cirujanos generales se confían. Las enfermedades policistitis centrogranulomatosas, que son policistitis crónicas, ¿ya? Que tienen el mismo aspecto de cáncer. Tienen cálculos, tienen un engrosamiento focal que se puede ver tanto en la ecografía como ven acá. Aquí están las pielitas con su sombra acústica posterior, que tienen un engrosamiento focal y regular que les hace pensar que puede ser un cáncer, pero también no tiene tomografía de igual manera. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, existe lo mismo, pero ¿cómo tomar una decisión de hacerle una colecistectomía simple, sencilla, a una radical? Porque eso va a depender básicamente del pronóstico. Y los pongo como si fueran sus familiares, o sean ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Los que vean este cuadro. Le hacen la ecografía, resulta que tiene una lesión sospechosa, que dice, un médico le dice, no, esto es un cáncer. Tengo que sacar de la vesícula, hay un gran segmento del hígado que es una linguectomía, y eso lo tengo que hacer con un corte. Y el otro dice, no, esto no es un cáncer, y solamente te lo voy a sacar por vía laparoscópica. ¿Cómo saber? ¿Qué decisión tomar? Ustedes van a elegir obviamente la corelam. Ya, toman la opción de la corelam. Le hacen, sacan la vesícula, lo mandan al patólogo. El patólogo viene con los resultados a la semana y dice, esto es un cáncer. Y la cirugía que te hicieron es una cirugía suicida. Pueden dejar de enfermedad laparoscópica. Te arruinaron la vida. Sí, eso es lo que pasa.
Y el otro, que se le queda un poco más precavido, no, voy a hacer un corte, voy a sacar la vesícula con una parte de hígado. Si te da resultado, si otra vez es un cáncer, es una cirugía exitosa, sacado todos los gránulos y el paciente está libre de enfermedad. ¿Cómo tomar una decisión así? O sea, una crueldad, 3.500. Una cuña hepática, 10.000 en ese. Muy buena opción. Muy buena opción. Marcadores tumorales. Ya te orienta más. Pero los marcadores tumorales te dan diagnóstico. No. Entonces resulta que es negativo. Una laparotomía expiratoria. Otra muy buena opción. ¿Laparotomía? ¿Lo corto ya? No, mejor una laparoscopía. Mejor si no se ponen las camaritas, reviso, veo la lesión, así como es, y no soy maligno. Igual, sospechoso, dudoso, sí, pero no, pero sí. ¿Cómo tomar una decisión? Ya, entonces, eso pasa en ese tipo de patologías. Ya, parece un cáncer, pero no lo es. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, hacerse una buena tomografía o una buena resonancia. Porque al hablar de un proceso inflamatorio, un proceso benigno, siempre van a conservar sus espacios. Es decir, yo puedo estar inflamado, hinchadito y todo, y aquí el compañero, un órgano normal, tejido normal, pero por más que me pegue, siempre va a guardar su espacio. ¿Sí? Lo mismo, estoy inflamado, pero soy un cáncer, y es un órgano normal. Y yo como cáncer tengo la posibilidad, tengo esa predisposición a infiltrar órganos. Es como un arbolito que se arraiga y vengo abrazando. ¿Ya? Entonces, una buena tomografía y una buena resonancia te hace ese descargo. Entonces ahí dice el otro, hay un engrosamiento mural con realce lineal continuo. ¿Qué significa eso? Que siempre van a encontrar acá una interfaz. ¿Ya? Cuando se pierde esa interfaz, es decir, encuentras esto, pero ya notas de que está borroso, o sea, como que parece que todo continuase, todo fuese lo mismo, como si estuviera fusionado. Y eso de qué depende de la calidad del estudio que le podamos hacer. Entonces, invertir en un buen estudio te hace tomar una muy buena decisión, realmente economizar o básicamente salvar al paciente. ¿Ya? Entonces, es una gran diferencia en ese tipo de patología. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué estudios pido? Yo le dije lo más básico, la ecografía, si tengo plata le pido tomografía, resonancia, etc. Pero para cáncer de vesícula, tomar una decisión crucial, hay que pedirlo, ¿ya? Porque te toma un poquito más de dinero, pero le puede salvar la vida al paciente. Marcadores tumorales que dijeron, si bien no son netamente sensibles ni específicos, pero lo que usamos son SCA y CA19, que unidos, pues obviamente ya nos está ayudando bastante. Tiene el les dije, no es necesario que se lo sepan, ¿no? Es horrible. Hasta yo me olvido eso. Tengo un explicativo en eso. Ya, pero lo importante es saber, en la mayoría de los cánceres, como siempre se los repito, son los estadios. Que estadios tempranos generalmente son unidos, estadios clínicos 3 le llevamos también localmente avanzado, es decir, son tumores que están a punto de ser metástasis, pero son locales nada más, están ahí, a puertas. Entonces tenemos que dar el tratamiento previo de neoadjuvancia para tratar de volverlos operables, con seguridad. Y 4 que son netamente paliativos, ¿ya? Eso, y de acuerdo a eso obviamente se ve el pronóstico, ¿no? de la sobrevida del paciente. Ya, acá es importante esto. Esto es. De 1 y de acá para abajo. Hasta el que... Eso es lo que importa, es todo este cuadrito, el T1A.
El T1A, como dice ahí, se vaya hasta la lámina propia. Y el descodificado ya saben dónde queda la lámina propia. ¿Ya? Entonces, cuando veo un T1A, y el patólogo es el que me va a indicar que es un T1A, el haberle hecho solamente una colestetomía simple, laparoscópica, será suficiente para poder curarlo. ¿Ya? Porque la posibilidad de que ese T1A haya podido diseminar la enfermedad linfática es mínima. Yo solamente con la colestetomía bien hecha, ¿en qué sentido bien hecha? Sacar solamente la vesícula sin necesidad de abrirla. A veces no es fácil, parece fácil, pero saca la vesícula y por esos motivos pinchaste un poquito de fuga biliar. Entonces en esa fuga biliar ya has podido tener contaminación y una cirugía mal hecha. Entonces, un T1A bien operado, como se debe, pues con una cólera ya está curado el paciente. Pero si hablamos para abajo de un T1B hasta un T3, tenemos que hacer la colestomía radical. ¿Y qué consiste en las dije? Quitar un segmento de hígado y una linfadenectomía. ¿Ya? ¿Sí? Los cuatro netamente ya son paliativos. Entonces aquí está lo que les estoy comentando, en estadios tempranos, saco la vesícula, entonces con los segmentos hepáticos que ya les comenté, y un segmento ganglionar. Son estadios avanzados, netamente ya posiblemente de manejo paliativo, ¿no? Manejar el dolor, la ictericia o la expulsión temporal. De la misma manera, ahí está, en el estadio único 1, básicamente el T1A, una colestetomía simple, el paciente está curado. Los demás tenemos que ser radical. El pronóstico, como dice, está ahí por porcentajes, por la estadio. Y nada más con la vesícula biliar. ¿Alguna pregunta con ello? ¿Alguna duda? Sí, todo bien. Porque estaba durmiendo. El ganglio de masaje, ¿qué es? Es un ganglio, sí. ¿Escucharon? ¿Qué se debe buscar? Ya eso no sabe, la verdad. Nadie se debe buscar, tampoco lo sabía. Más o menos. ¿Qué se debe buscar? Sí, es el cístico, el de la arteria, Es de el la arteria. ganglio de la arteria cística. Es el ganglio de la arteria cística. ¿No? Entonces no está protocolizado sacarlo, ¿no? O sea, en una colestomía normal no necesariamente tengo que sacarlo todo, ¿no? Sacarlo igual es algo inflamatorio. Pero cuando hacemos cánceres, si queremos tratar, por ejemplo, un T1A, un T1B, tengo que sacarlo sí o sí, porque por lo menos ese va a ser como mi ganglio centinela, como mamá pasa, ¿no? Ganglio centinela, el ganglio que puede haber en el depósito y lo saco. Lo mismo acá, tengo que sacarlo sí o sí. ¿Ya? Y ese ganglio de mascar. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Porque ya pasamos el tiempo. ¿Qué más? O sea, sí, sí, sí. Es que no. No, ya. Pero es un proceso inflamatorio, una colecistitis, no es necesario. Que vas a ver ni siquiera está. Pero si tienes una sospecha de que puede ser un cáncer, sácalo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Ya, siguiente tema. Con la angicarcinoma. Más rápido es eso. Más o menos se complementa con lo que estamos haciendo. El cáncer de hígado, por ejemplo, tienes una lesión acá, igual. Has hecho todo el descarte de que no sea secundario, es decir, de que no sea metastásico. ¿Ya? No es. Le pediste alfa-feto, le pediste resonancia, le pediste todo, y tampoco no es un hepatocarcinoma, pero hay un tumor en el hígado. Con todas las pruebas, ¿qué será? Puede ser de la vía biliar y se llama colangiocarcinoma. ¿Ya? Entonces, los colangiocarcinomas pueden ser de 3 tipos de acuerdo a la ubicación. Escuchad. De acuerdo a la ubicación, intrahepáticos, a nivel periliares o distales. ¿Ya? Todo es la vía biliar. Puede haber 3.
por orden de frecuencia, donde se encuentran más rápido los colangiocarcinomas es aquí, a nivel periliar. ¿Ya? Es más, como es tan frecuente, ya tiene una clasificación. Tiene un tipo de nombre, pues ese tipo de tumor. Muy bien, excelente. Con plagio que sea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según orden de frecuencia, es muy infrecuente. Es más frecuente que el hígado de la S, el 3%. ¿Ya? De la localización principalmente es a nivel periliar, pero ahora ya se está confundiendo mucho porque tenemos mayor exposición a ciertos componentes tóxicos y alimenticios que se está viendo mayor incidencia a nivel intrahepático que periliar. ¿Ya? Y generalmente ese tipo de cánceres se da en personas viejas, ancianas, ¿ya? Mayores de 70 años. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo en este caso es algún tipo de enfermedad que ya nace de la persona. ¿Cómo se llama ese tipo de enfermedad? La colangiosis esclerosante primaria. Y les había comentado qué consiste, ¿no? Que es un cuadro, ¿no? Es un cuadro en el cual la vía biliar empieza a inflamarse de forma crónica y se fibrosa. Y eso en varios segmentos. Y esto con el tiempo se genera un colangiocarcinoma. Porque también es muy frecuente encontrar este tipo de enfermedad, la enfermedad de Caroli. ¿Qué es la enfermedad de Caroli? Son unos quistecitos que se forman dentro de la vía biliar. Generalmente ese tipo de enfermedad se encuentra a nivel periliar. Entonces, eso se desencadena hepatocarcinoma por enfermedad de Caroli. Infección por algunos tipos de parásitos, como dice el Monotis y el Toquis. Infección de cálculos, igual que hígado, torio radioactivo, diabetes, VIH. El epitelio de la vía biliar, ¿qué tipo de epitelio es? Simple, cúbico. Como en la vesícula, ¿sí? Es un epitelio glandular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cánceres epiteliales, epitelial y todo, tienen el nombre de carcinomas, así se llama. Cuando son cánceres epiteliales, carcinomas. Pero cuando son glandulares, es adenocarcinomas. Es la principal patología hace los adenocarcinomas. Y de ellos hay tres tipos de variantes: la esclerosante, la nodular y la papilar. La más agresiva y la más frecuente es la esclerosante, es decir, por esclerosis primaria. ¿Ya? Esclerosante es la más frecuente y la más agresiva, que genera bastante reacción desmoplástica y de mal pronóstico. Entonces, se define que existe este famoso tumor de clase, que tiene clasificación. Los que están en el hígado, los que están abajo en el colorecto o cerca al páncreas, no tienen una clasificación así. Esta es importante, el tumor de clase. Una clasificación importante que es la clasificación de Bismuth-Corley. ¿Se lo ha escuchado, verdad? Ya. ¿Para qué sirve clasificarlo? Para ver qué tipo de cirugía le voy a hacer al paciente. ¿Ya? Porque en ninguno de ellos solamente voy a sacar la vía biliar y no tengo que sacar hasta el hígado. ¿Ya? Por ejemplo, un tumor de Klatskin, como dice tipo 1 acá, el tumor que se encuentra en esta zona, entonces solamente reservo con un margen de 1 centímetro, tengo una reconstrucción en hierros. Un tipo 2 es un poquito más grande, llega a la confluencia, igual puedo resecar con un margen de 1 centímetro, y una reconstrucción doble en hierros. Un tipo 3A, por ejemplo, lo mismo, pero compromete un gran segmento y hacer una resección hasta acá condicionaría que tengan que escarbar en el hígado, ¿ya? Y a veces técnicamente no es posible eso, ¿ya? Y por lo tal se hace una resección de esta zona con una hepatectomía de este lado, ¿ya? Y lo mismo en el tipo B, una hepatectomía de este lado, ¿ya? Aquí está la clasificación para que se lo memoricen. Fácil. Está fácil, es recuerda lo que les he dicho. ¿Ya? Lo único curioso es la parte 3. 3A, una hepatectomía de todo ese lado. 3B, una hepatectomía de este lado. El 4, escucha, ¿cómo era? No me Ya.
Entonces, ¿cuál es la clínica de este paciente? Voy a decir que la mayoría de los tumores van a ser a nivel de la vía biliar, entonces el principal cuadro es la ictericia y la colangitis. Entonces, recordar solamente la teoría de Charcot y la Perta-Reynolds. La teoría de Charcot, ¿cuáles son? Fiebre, ictericia. Y con la Perta vamos. Encefalopatía Ah, la escena de curvos está arriba. Vesícula palpable, muy bien. Cuando hay una obstrucción de la vía biliar, se obstruye tanto todo el colédoco que la vesícula no tiene dónde repletarse, crece tanto. No debería palparse, ¿no? Pero cuando tú lo palpas, eso se llama curvatura. Como dice ahí, no existen marcadores específicos para esto, y así que usamos los de la vesícula biliar, CA y 699. Y el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? La ecografía no nos ayuda mucho. El estudio más específico, como está ahí en esta imagen, es la colangioresonancia. La resonancia de la vía biliar. Colangioresonancia, con la idea de definir cuál es la obstrucción, si la causa es por un quiste, la estenosis, tumoral, la venopatía. En lo que es al TNM, es sencillo al considerar de que la vía biliar es tan pequeñita, cualquier tipo de tumor, así sea menos de un centímetro, te va a generar una obstrucción de una clínica horrible. Pero lo que nos importa cuando resecamos es que el patólogo nos dice cuánto de infiltración, de cuánto la profundidad tiene. Está por milímetros nada más. No es importante, pero bueno, tampoco porque es parte de. ¿No? Entonces, básicamente, solamente para recordar cómo pueden ser esos cánceres de la vía biliar, una predisposición netamente luminal, pero periférico, lateral o central, pero también luminal. ¿No? ¿Qué más? Cuando tenemos tumores que ya después de haber hecho un descarte que no es secundario, que no es un hepatocarcinoma, y llegamos a la conclusión que es un hepatocarcinoma, el tratamiento no es hacerle su hepatectomía ni trasplante. Solamente con resecar la lesión, como si fuera un metastásico, va a ser suficiente. ¿Ya? Si fuera biliar, ya les dije cómo es el manejo quirúrgico, ¿ya? Solo de la biliar, una colectomía derecha, una colectomía izquierda. Cuando ya es distal, cuando ya llega a la parte distal cerca del páncreas, la famosa cirugía de Wilson. ¿Sí? ¿En qué más puedo usar la cirugía de Wilson? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, ¿por qué básicamente? ¿Por qué? Porque comparten la misma ligación. Ya, no puedo preservar el duodeno y dejar el páncreas por revés. Porque la misma arteria está ligando ambos. ¿Ya? La parte duodenal. ¿Ya? Listo, y la cirugía de Whipple ya saben cómo es, ¿no? Es chiquita, pero picosa. Es todo eso. ¿Ya? Lo más curioso es que como es un órgano rectoperitoneal, pues obviamente tengo que... Aquí hay una venita. Una vena. Que tengo que preservarla para hacerla Whipple, para saber que puedo sacarlo. ¿Cómo se llama? ¿Qué vena está ahí abajo? Superior y inferior. Excelente. Tienes ahí. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron, verdad?